día con Hernán Higuera. Las 6:46 en todo el territorio nacional ecuatoriano. Vamos con más noticias y nuestro espacio de entrevistas. La Corte Constitucional aceptó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional en contra de la denominada ley antipillos, con lo cual el decreto ley del presidente Daniel Noboa queda fuera del ordenamiento jurídico. Así es, contra la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate de activos, también denominada ley antipillos, que fue promulgada como decreto por parte del presidente Daniel Noboa, la Corte Constitucional le dio la razón a la Asamblea Nacional. Y entonces le preguntamos al doctor André Benavides, abogado constitucionalista, esto era lo que se preveía que pase, doctor. Buenos días, por la forma en cómo se lo hizo. Buenos días, estimado Hernán. Bienvenido. Un saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Esto era la crónica de una muerte anunciada frente a una leguleyada que se inventaron funcionarios del gobierno para meter por la ventana la ley antipillos. Nosotros ya habíamos advertido que la Asamblea Nacional tiene la competencia para archivar en primer debate un proyecto de ley, ya sea ordinario o calificado como urgente en materia económica. Y en ese contexto, la Corte Constitucional ha dicho que el procedimiento que ha sido empleado por el Ejecutivo es contrario a la Constitución de la República. Por lo tanto, la denominada ley antipillos en este momento ya es una ley derogada y por consiguiente el presidente de la República también tiene la posibilidad de insistir o presentar otro proyecto de ley que al menos cumpla con mínimos constitucionales. Ahora, es evidente y es claro, de hecho todo el mundo habla, ¿no? Ahora en campaña estamos escuchando que hay que fortalecer a la UAFE, que hay que darle una lucha sin tregua al tema del lavado de activos, pero háganlo bien, pues, ¿no? O sea, en esta parte lo que queda en evidencia es que el tema se manejó políticamente en antesala de la campaña electoral. Por supuesto, sabemos que también la Asamblea Nacional actuó políticamente más que jurídica y responsablemente. ¿Por qué? Uno revisa la ley antipillos y sí tiene algunas cosas positivas. Tampoco aquí hay que denostar todo el proyecto de ley que tiene el Ejecutivo. Pero la Asamblea Nacional lo que debía hacer es separar lo bueno de esa ley y lo malo de esa ley y aprobar lo que políticamente puede ser correcto, pero también jurídicamente viable con los ciudadanos. Había cosas que no le gustaba a la Asamblea Nacional, como por ejemplo los impuestos a la transferencia de ventas de vehículos. Podía quitar de la ley y dejar justamente los controles, la regulación que tiene la UAFE, etcétera, etcétera. Pero habían cuestiones que no se dijeron también en esa ley. Por ejemplo, porque aquí únicamente se mira la punta del iceberg y no se ve todo el contexto que hay sobre aquello. A mí me preocupaban algunas cosas de esa ley. Por ejemplo, que se le daba superpoderes al director de la UAFE para que tranquilamente pida en este caso la prohibición de venta de bienes de personas investigadas. Y adicionalmente ese director de la UAFE ya no venía de designación de la Asamblea Nacional, sino que a dedo por parte del presidente de la República, y ese podía convertir en un alfil bastante fuerte para perseguir a ciudadanos. Entonces también había que revisar esas cosas, y a eso sumado que habían otras reformas que se metieron de carambola y que no cumplían con la unidad de materia que establece el 136 de la Constitución. No solo es una ley que hablaba de temas para combatir el contrabando, etcétera, etcétera. Se metió temas inclusive de equipos de fútbol, de cómo debían estar constituidos. Le metieron el tema de los radares, que son cuestiones de tránsito, entre otros aspectos que no merecen estar en una ley antipillos. ¿Y es la misma crónica anunciada para el decreto 500? ¿Se puede pensar en eso? Tomando en cuenta que el presidente Noboa hace unos 5 días envió a la Corte Constitucional una demanda pidiéndole a la Corte Constitucional
Que dé el trámite a ese tema. Bueno, yo creo Que deseche la demanda, exactamente pidió. Que deseche la demanda. Yo considero que los desaciertos jurídicos del gobierno están al orden del día, estimado Hernán. Ujú. ¿Por qué? La Corte Constitucional ya se bajó el reglamento que permite los sumarios administrativos en contra de dignatarios de elección popular. Y una jueza le dio la acción de protección a la señora Abad. Segundo, metieron por la ventana la ley antipillos y la Corte Constitucional se la tumbó. Y tercero, dictaron este decreto 500 en el cual se autoimponen una ausencia temporal para poner a dedo una vicepresidenta de la República con el objetivo de no pedir licencia para hacer campaña electoral y segundo, que la señora Abad no sucede en el cargo presidencial. En este momento está en la Corte Constitucional. Y si a mí me pregunta objetivamente hablando, ese decreto 500 también tiene que ser tumbado por la Corte Constitucional. Entonces vemos que aquí el presidente de la República está mal asesorado. Y ese mal asesoramiento no solo es que le hace daño al presidente, no es que le hace daño al gobierno, le hace daño a la institucionalidad. Y eso justamente es lo que está corrigiendo la Corte Constitucional. Y aquí no se entienda porque algunos también piensan porque se le cuestiona los actos que emite el presidente de la República, que como si uno fuera enemigo o era opositor del gobierno. No, aquí se trata de ser un defensor de la Constitución y la ley, venga de donde venga. Y en este caso el presidente de la República, por ese mal asesoramiento, está cometiendo esta serie de errores que son errores infantiles, que son errores que en el mundo jurídico prácticamente ha generado una vergüenza para la comunidad jurídica. Pero no son tan infantiles porque al final de cuentas en una campaña electoral se están dando actos que podrían ser más tarde considerados como ilegales al tener una vicepresidenta cuestionada como la señora Helliver electa por decreto ejecutivo. Entonces, esos actos infantiles pueden resultar serios problemas. Por supuesto. Y eso es lo que no le dicen al presidente de la República. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué asesor consecuencias tiene? le está engañando al presidente por una cuestión. Le dijeron que no pida licencia para hacer campaña electoral. Y al día siguiente sale en el balcón de Carondelet a mandarse un discurso. Pero después que le dijeron, y porque eso fue advertido por varios juristas, por una parte del sector del foro jurídico, le dijeron, mire presidente, si usted está haciendo eso, primero incurre en una infracción electoral, que le puede suspender sus derechos políticos, capaz gana la campaña electoral, pero no se puede posesionar. La elección puede ganar, pero no se puede posesionar. Segundo, estaría cometiendo un presunto delito de peculado, que después va a ser investigado por fiscalía. Y tercero, a partir de ese presunto delito de peculado por el uso de bienes del Estado, recursos públicos, esa es una causal de juicio político de acuerdo al 129 numeral 2 de la Constitución. Por eso es que después el presidente de la República se da cuenta de eso y dice, no, voy a pedir con piola las licencias para hacer campaña electoral, porque se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces aquí evidentemente este tipo de actos que se han emitido, algunos dicen estrategia jurídica, ajedrez jurídico, pero en realidad no termina de ser una leguleyada y tratar de forzar la ley y la Constitución, y eso va a tener repercusiones. Evidentemente la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 500 prácticamente ratificaría todos los escenarios que estamos comentando. Pero parecería que esto es como una especie de hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Como lo hacen también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre lo que la Corte también se ha pronunciado, y me refiero concretamente al caso del superintendente González, que ha sido retornado por la Liga Azul. Parece que todo el mundo llega a los cargos y quiere hacer lo que le da la gana. Y entonces eso le genera la poca institucionalidad a este país, y nos genera más conflictos, sobre todo una mala imagen a nivel internacional. Hoy se van a reunir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a conocer esto que resuelve la Corte Constitucional en las últimas horas, a decir no, el señor González no es el superintendente. Y volvemos otra vez. Lastimosamente, el juego favorito de nuestros políticos y funcionarios públicos es la de desconocer la Constitución
la ley y las sentencias de los organismos correspondientes. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el alfil de los señores del correísmo, prácticamente desnaturaliza el alcance de una sentencia de la Corte Constitucional y le hacen decir cuestiones que no ha resuelto la magistratura. Le dicen que al existir situaciones jurídicas consolidadas no se va a afectar si es que al señor González, me refiero a Raúl González, lo siguen manteniendo como superintendente de bancos, cuestión que la Corte Constitucional ya le dijo al señor González, usted tiene la razón, a usted no le debían impedir la posesión como superintendente de bancos, pero existen situaciones jurídicas consolidadas respecto de procesos de designación de superintendente de bancos que yo no puedo afectar. Y los señores de la Liga Azul terminan haciendo todo lo contrario. Yo no sé si esto es por desconocimiento, de manera deliberada o mala fe o todas las anteriores. ¿Y eso qué es lo que ha generado, estimado Hernán? Que la Fiscalía, al ver que se ha cometido un delito, tenga que hacer este tipo de allanamientos y registros al edificio del Consejo de Participación Ciudadana porque presuntamente se cometió un delito ahí. Y lo otro, que en la noche del viernes sale la Corte Constitucional a aclarar las cosas como son, porque aquí tenemos lastimosamente una falta de conocimiento en la interpretación de las sentencias constitucionales y tiene que salir la Corte a decirles cómo deben aplicar una sentencia. Entonces, en este momento los señores de la Liga Azul, como ya se vieron entre la espada y la pared, ¿qué es lo que están haciendo? Van a reconsiderar esa votación para que justamente se deje sin efecto aquello y decir que ahora ya no tienen responsabilidad penal. Es más o menos como el delincuente que roba el celular, pero para que no se lo lleven preso devuelve el celular. El delito está cometido, ya, así que no hay por dónde irse. Y a eso sumémosle lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que no quiso posesionar al señor Raúl Romero como superintendente de bancos. Pero ahora, como ya se dieron cuenta de lo que ocurrió, ahí sí, ya convocaron a una sesión de pleno de la Asamblea Nacional para posesionarle al señor Romero. Entonces aquí también la estrategia política de algunos parece que se les chispoteó, y no solo es que se les chispoteó, también está generando responsabilidad penal. Y esto la Fiscalía General del Estado está investigando. Ojalá y les cueste porque ya es necesario sentar un precedente para que dejen de jugar con las instituciones del país y sobre todo de poner la ley, las interpretaciones para hacer lo que les da la gana. Ya el país está harto, por eso la gente no quiere los políticos. Vuélvanse serios y propongan al país cosas serias, dejen de burlarse. Ahí hay una decisión del Tribunal Contencioso Electoral con los miembros de la Liga Azul también que está pendiente. Ya los tiempos han transcurrido, hay pronunciamientos, tienen que resolver, porque de lo contrario este país no camina. Gracias, doctora, a usted por su análisis, su profundidad en este tema y en lo que han venido haciendo tanto en el Consejo de Participación como con el tema de la Presidencia de la República y sus decisiones. Muy gentil, doctor André Benoides. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Un buen día.